Hola chicos, espero estén bien. Bueno, en este video vamos a hacer unos cuantos ejercicios ya de lo que es la práctica número 2. Recordemos que la clase pasada, bueno, con el profesor y en la monitoría estuvimos viendo lo de los límites, más que nada límites algebraicos. Entonces ya en la práctica 2, la primera parte de la práctica, como tal aborda lo que son ya los límites de funciones trigonométricas. Entonces vamos a ver cuáles ejercicios podemos hacer de aquí. Lo importante que tenemos que saber, que es bueno que siempre tengan anotado, por ejemplo, los límites especiales, dígase, el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x, o sea, el argumento es lo mismo, es igual a el denominador, eso es igual a 1. Eso mismo pasa cuando tenemos el límite de tangente de x entre x. Eso también da 1. Y este límite, cuando x tiende a cero, del coseno de x menos 1 entre x, eso es igual a 0. Esto nos va a ayudar para cuando tengamos algún límite que tenga, claro, funciones trigonométricas combinadas, digas senos, cosenos, tangentes, poder llevar la expresión u organizarla de tal manera que nos queden estos límites para ya poder darle, al menos a esas partes, darle solución. Entonces, y también les recomiendo que busquen algunas identidades trigonométricas, así las más generales, las más importantes, porque es probable que las tengamos que usar. Vamos a ver qué va saliendo que tengamos que usar. Vamos a ver, esta es la primera parte de la práctica, el conjunto de problemas 1.4. Entonces, vamos a ver cuál podríamos hacer de aquí. Podemos iniciar a lo mejor con uno sencillo, dígase por ejemplo el 4. Vamos a ver el 4. Conjunto 1.4. Y vamos a hacer el número 4 primero. El límite cuando x tiende a 0 de 3x por tangente de x entre seno de x. Bien. Lo primero que siempre vamos a hacer, sin importar que sean funciones trigonométricas o lo que sea, es aplicar nuestro paso 1, como siempre lo hemos hecho. Paso 1, evaluar el límite. Evaluamos el límite cuando x es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3 por 0 por la tangente de 0 entre seno de 0. Claro, nosotros sabemos cuánto da eso. En el numerador va a dar 0. Seno de 0 es 0. Entonces aquí tenemos una forma indeterminada que tenemos que romper. Entonces ahí es donde vamos a tener que aplicar a lo mejor algunas funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, para poder romper esa forma indeterminada. Vamos a volver a escribir el ejercicio. Límite cuando x tiende a 0 de 3x por la tangente de x entre el seno de x. Uno necesita conocer, por ejemplo, que la tangente de x, recuérdense que es seno de x entre coseno de x, por ejemplo, cuando aparezca una cotangente, también a veces es útil cuando uno sabe que cosecante es igual a 1 sobre seno de x, y así sucesivamente. Todo eso también nos va a ayudar bastante a resolver estos límites. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso no hace falta ni siquiera pensar qué más vamos a hacer o buscar identidades trigonométricas, porque si nosotros descomponemos esa tangente de x, miren cómo va a quedar. Sabemos que la tangente de x es seno entre coseno. Entonces, yo voy a escribir todo lo demás. Miren, seno de x. Y esta tangente que teníamos aquí, yo la voy a escribir como seno de x entre coseno de x. Entonces, si yo tengo eso, yo sé que este seno de x se va con este seno de x. Por lo tanto, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 0 de 3x entre coseno de x. Y ahí
Si ustedes evalúan rápidamente en su cabeza, se van a dar cuenta que ya la indeterminación se rompió. Porque, fíjense, si nosotros volvemos a evaluar, coseno de 0 ya es 1. Entonces, ok, el numerador sí da 0, pero ya eso no es una forma indeterminada. Vamos a escribir aquí, volver a evaluar. Vamos a tener 3 por 0, salir de este color. 3 por 0 entre coseno de 0. En el numerador me va a dar 0, ok, pero en el denominador me va a dar 1. Entonces, 0 entre cualquier número, eso es 0. Por lo tanto, aquí ya rompimos la indeterminación. Entonces, el resultado de este límite, vamos a ponerlo aquí. Esto es igual a 0. Y más o menos siguiendo una temática parecida, es que vamos a ir haciendo los demás, dependiendo, claro, de lo que tengamos, pero hay que evaluar qué tenemos, verificar qué podríamos hacer, eliminar algo. Entonces vamos a ver qué otro ejercicio podemos hacer, en donde a lo mejor salga algo distinto. Vamos a ver. Ah, a ver, hicimos el 4. Podemos hacer... podríamos hacer el 8. Vamos a ver. Para ver otra dinámica. Hacer el 8. Entonces, el límite, en este caso, ¿cuánto t? Esto era de teta. Eso es a un ángulo. Cuando teta tiende a 0, de tangente de 5 teta entre seno de 2 teta. Tangente de 5 teta entre seno de 2 teta. Bien. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Paso 1, siempre el paso 1, evaluar. Para verificar, porque si da de una vez, ya lo retenemos resuelto. Entonces tenemos la tangente de 5 por 0, el ángulo es 0 en este caso, entre seno de 2 por 0, que vamos a tener la tangente de 0. Entre seno de 0, pero sabemos que ambas cosas dan 0. Entonces vamos a tener una forma indeterminada. ¿Qué hay que romper? Hay que romperla, vamos a ver qué podemos ir haciendo para romperla. Romper la forma indeterminada. Vuelvo a escribir la expresión. De tangente de 5 teta entre seno de 2 teta. Ok. Si yo quisiera, por ejemplo, descomponer la tangente. Si yo descompongo la tangente en seno y coseno, uno diría, bueno, yo puedo tachar el seno. Realmente yo no puedo, porque yo tengo tangente de 5 teta. Entonces me va a quedar seno de 5 teta. Vamos a ponerlo aquí, 5 teta. Me va a quedar seno de 5 teta entre coseno de 5 teta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no puedo tachar ese seno de 5 teta entre ese seno de 2 teta. Porque no son iguales, no son semejantes. No los puedo tachar. Entonces yo tengo que ver qué otra cosa yo puedo hacer. Esto no se puede. Entonces vamos a borrarlo de una vez. Yo podría, o sea, como no puedo hacer eso, y realmente creo que no hay más identidades así con tangente y eso, o no se me viene a la cabeza ninguna. Pero podríamos tratar de usar los límites especiales. Fíjense, porque yo tengo un límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, así como uno de tangente de x entre x. Cuando lo que les estaba diciendo, el argumento tiene que ser igual al denominador. Y en este caso también, lo que haya dentro de
la función tangente tiene que ser lo mismo que y aquí. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque nosotros cuando tratamos de llevar la expresión, acomodarla, que nos queden esos límites especiales, pues tenemos que acomodarlos correctamente. Dígase, yo voy a necesitar, vamos a ponerlo de otro color, yo voy a necesitar que aparezca un seno de 2 teta entre 2 teta. Y también voy a necesitar que aparezca una tangente de 5 teta entre 5 teta. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ya yo tengo la tangente y el seno. Genial. Pero yo necesito que aparezca ese 2 teta y ese 5 teta. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, hay unas maneras de hacerlo. Fíjense, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo lo más detalladito. Límite cuando teta tiende a 0 de, yo puedo multiplicar y dividir entre 5 teta y también multiplicar y dividir entre 2 teta. Sí, vamos a ponerlo de varios colores. Para irle dando seguimiento. Vamos a poner primero el 5 teta entre 5 teta. Recuérdense que multiplicar y dividir no me afecta en nada. No me afecta absolutamente nada porque termina siendo 1 siempre. Entonces, también vamos a multiplicar y dividir entre 2 teta. Porque la parte en rojo vamos a trabajarla con la tangente de 5 teta. Y la parte en, me va el nombre, de 2 teta con el seno. Seno de 2 teta. Entonces, ¿cómo yo lo voy a ir organizando? Vamos a irlo haciendo así. Y voy a irme aquí abajo. Límite, cuando teta tiende a 0, de. Este 5 teta yo lo voy a colocar como denominador de la tangente. Y ahora, recuérdense que si esto está en el numerador, yo lo puedo colocar en el denominador aquí abajo. En el denominador del seno de 2 teta. No como denominador de la tangente. Eso es lo mismo que cuando yo tengo, por ejemplo, un 2 aquí, yo lo puedo subir aquí al numerador. Entonces lo estoy haciendo lo opuesto, lo cual es válido. Entonces, fíjense cómo va quedando esto. Ok. Primero yo voy a colocar, porque yo necesito ir organizando esto, porque son muchos términos. Este término y este término no los voy a usar. No los voy a usar, así que yo los voy a colocar primero adelante. 5 teta entre 2 teta. Ahora sí voy a organizar todos los términos que les dije. Yo voy a colocar tangente de 5 teta entre 5 teta. Y antes de hacer el cambio que yo les había dicho con el seno, voy a ponerlo así para que se entienda. Entonces, este es el que yo voy a bajar aquí como denominador. Ahí lo voy a poner. Entonces, esto es igual al límite cuando teta tiende a 0 de. ¿Qué pasa aquí con este 5 teta entre 2 teta? Bueno, los tetas los puedo eliminar. Ya no los voy a utilizar. Pero sí me tiene que quedar 5 medios. Me queda la tangente de 5 teta entre 5 teta por 1 sobre seno de 2 teta entre 2 teta. Básicamente así queda organizado. ¿Qué pasa aquí? Recuérdense las propiedades que tenemos de los límites, que los estuvimos aplicando la semana pasada. Hay una propiedad de los límites que a mí me dice que el producto de dos límites, o sea, el límite del producto de dos funciones, dígase esta función que está entre paréntesis, la roja y la naranja.
yo lo puedo distribuir. Yo puedo decir, primero, ese 5 medios puede salir perfectamente. Vamos a poner aquí, aplico propiedades de los límites. Entonces, ese 5 medios sale, solo sabemos. Es una constante, sale. Límite cuando teta tiende a 0, D. Lo vamos a poner manera roja. Tangente de 5 teta entre 5 teta. Ay. ¿Y qué voy a hacer yo? Entre, porque fíjense, esto está en el denominador. Esta parte está en el denominador. Entonces, en el denominador completo, vamos a decir de la expresión. Imagínense que todo esto es... Entonces, esto yo lo puedo colocar de numerador y esto de denominador. La cuestión es que estamos organizándola. Estamos organizándola sin hacer ninguna cosa incorrecta. O sea, no estamos violando las leyes ni las propiedades de las matemáticas. Solo lo estamos reescribiendo de manera que se entienda más, que se vea más clarito. Zeta. Entonces, ahí yo apliqué no solo la de un, o sea, no tanto la de un producto, sino la de un cociente. Que lo vi mejor, aplicar la de un cociente. Entonces, ya aquí, ¿qué pasa? Es verdad que esto ya tiene el argumento, es igual al denominador, argumento igual al denominador. Genial, podemos resolver esos dos límites separados. Pero para hacer esto más riguroso, dígase más legal, vamos a poner aquí. Hay que hacer un pequeño cambio de variables. De variables. Este es un cambio más para formalidad que para entendimiento, porque al final se entiende. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta teta de aquí, o sea, el término que esté aquí completo sea lo mismo también que esté aquí, que esté aquí. Pero aquí yo tengo solamente teta cuando tiende a 0. Aquí tengo 5 teta y 5 teta. Y lo mismo pasa con el seno. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Fíjense. Aquí. Nosotros vamos a denominar, por ejemplo, B. Podemos usar una U y una B. La B la vamos a usar con tangente. Sea, o sea B igual a 5 teta. Entonces, cuando B tiende a 0, 5 teta también tiende a 0. Básicamente, eso es lo que vamos a leer. Entonces, ya vamos a ver el cambio que vamos a hacer. Aquí voy a usar la T, por ejemplo, para que no sea igual. Voy a decir, sea T igual a 2 teta cuando T tiende a 0. Entonces, miren el cambio que va a ir ocurriendo. Todo esto igual. 5 medios, el 5 medios sigue ahí. Ahora es límite, no, eso es todo en rojo. Límite cuando B tiende a 0 de tangente de B entre B. Entre el límite cuando T tiende a 0 de seno de T entre T. Ya aquí legalmente podemos aplicarlo perfectamente. O sea, formalmente ya tenemos estas mismas expresiones. Bueno, estas dos. Y ambas sabemos que nos da 1. Entonces, ya yo sé perfectamente que este límite del numerador da 1. Da 1. Y el del denominador también da 1. Entonces, ya vamos a terminar de sustituir esto. 5 medios, porque yo sigo trayendo esta constante de aquí.
por 1, sigue con los valores, por 1 entre 1. Por lo tanto, ¿el límite cuánto da? O sea, es dividir, multiplicar y dividir por 1, o sea, es 1. Entonces termina quedando 5 metros. Entonces, recapitulando más o menos lo que hicimos, fíjense. No me convenía aplicar nada de descomponer la tangente, no me conviene. A mí me conviene utilizar los límites especiales que ya conocemos, que están esos 3 que les marqué. ¿Qué hay que hacer? Llevar la expresión a que tenga esa forma. Eso fue lo que hicimos aquí, haciendo multiplicando y dividiendo por 5 teta, igual que por 2 teta. Aplicando ciertas propiedades de cuando uno tiene unas fracciones, un cociente, yo este 2 teta, por ejemplo, lo podía pasar perfectamente al denominador, para ir escribiendo la estructura. Y aplicar las propiedades de los límites que también me siguen ayudando. Fíjense que yo podía hacer esto de aquí, que fueron las del teorema A, las que vimos la clase pasada. Y lo último es que es muy importante hacer este cambio de variables para formalmente poder decir que esos son el límite especial de tangente de B entre B y el límite de T entre T, de seno de T entre T. Ya ahí, haciendo estos cambios de variables, perfectamente pueden decir esto, que esto vale 1, que esto vale 1, y ya resuelven. Es como quien dice un pasito extra. Pero una vez que ya lo practican y se acuerdan que tienen que hacerlo, no hay problema. Entonces nos termina dando 5 metros. Entonces, vamos a ver qué otro ejercicio hacemos, en donde haya que hacer unas cositas, ejercicio matemático, vamos a ver qué veo. Eso es interesante. Se ve como grande. Podríamos tratar de hacerlo. Que tenga un cotangente, tenga una secante. Vamos a hacer eso. Yo creo que ahí tienen que salir bastantes cosas. Entonces vamos a ver qué sale por ahí. ¿Sé qué número era? El 9. Límite cuando teta tiende a 0. ¿De qué? Era cotangente. Cotangente de pi teta. Teta por seno de pi teta. Perdón. Seno de teta, nada más es. Seno de teta entre 2 secante de teta. Bien. El primero, ya ustedes saben cuál es. Paso 1. Evaluar. Si nosotros evaluamos esa función, pi por 0 por seno de 0 entre 2 por secante de 0. ¿Qué pasa? Vamos a ver en alguna tablita, a lo mejor que aparezca en la secante de 0, si tienen a lo mejor en la calculadora la manera de entrar al secante, o 1 sobre coseno, que recuérdense que secante es 1 sobre coseno, entonces también eso se puede entrar, 1 sobre coseno de 0, eso me da 1, genial. Al menos fíjense, el denominador me da 1. Ahora, ¿qué pasa? Miren, yo creo que coseno es cotangente. La cotangente de pi por 0, recuérdense que la cotangente es coseno entre seno. Entonces, eso es como yo decir coseno de pi entre seno de pi por seno de 0. ¿Qué pasa con eso? El coseno de pi, genial, es 1, pero el seno de pi es 0. Entonces, 1 entre 0 es infinito. Por el seno de 0 es 0.
Y fíjense qué pasa aquí. Esta forma indeterminada nunca nos había aparecido. Y es una forma indeterminada porque todo número multiplicado por infinito me da infinito, pero todo número multiplicado por cero me da cero. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, nada, decir que es una forma indeterminada. ¿Qué hay que romper? Entonces vamos a ver cómo rompemos esa forma indeterminada. Paso 2. Romper la forma indeterminada. Pues les voy a volver a escribir la expresión. Bien. A ver qué podemos hacer que nos sirva aquí. Podríamos, en un paso 1 podríamos tratar de descomponer esto. Dígase, ya sabemos cuánto es la cotangente, coseno entre seno. Sabemos que la secante es 1 sobre coseno. Entonces, vamos a ver qué puede salir de todo esto. Porque realmente la expresión está como un poquito extraña. Entonces, no veo cómo solamente tratando de hacer límites especiales nos saldría. Entonces, vamos a ver. Cotangente es coseno de pi teta entre seno. Poner de una vez. Entre seno de pi teta. Aquí pongo el seno de teta. Aquí este seno. Aquí está abajo. Este 2 lo escribo aquí de una vez. Y ese secante. ¿Qué es el secante? 1 sobre coseno de teta. Y a mí me conviene pasarle al número 2. Trabaja más cómodo porque eso está bien feo. Se ve muy feo así. Vamos a volver a escribir todo eso. Yo tengo coseno de pi teta por seno de teta. Ahora por coseno de teta entre 2 por seno de pi teta. Bien. Piensa una cosa que acaba de salir aquí. Hay una identidad trigonométrica que relaciona a seno de teta con coseno de teta. La voy a poner por acá. Nosotros sabemos que 2 seno de teta por coseno de teta es igual a seno de 2 teta. Eso tal vez me puede ayudar un poco para eliminar términos. Podríamos tratar de hacerlo, pero claro, antes de yo hacerlo, yo tengo que ver una cosa, que yo no tengo ese 2 de aquí. O sea, yo lo tengo en el denominador, pero no en el numerador. Yo necesitaría un 2 aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, ya tengo ese 2 ahí. Déjame multiplicar y dividir. O sea, voy a multiplicar y dividir por 2 para ya poder tener ese 2 que necesito aquí. Voy a poner aquí que yo no lo tengo. Así que multiplico y divido entre 2. Y ese otro 2 del denominador, bueno, se queda ahí tranquilito. Voy a terminar haciendo esas multiplicaciones y cosas, pero me conviene. Límite cuando teta tiende a 0 de el coseno de pi teta, ahora, por el seno de 2 teta, entre 2 por 2, 4. Seno de pi teta. Bien, ahí hicimos al menos una identidad trigonómica, que realmente no es que me haya servido aún mucho, pero algo es algo. Porque hasta los momentos, ok, yo no he roto ninguna indeterminación, porque yo sé que esto me va a dar infinito, esto me va a dar 1, pero aquí me va a dar 0, aquí me va a dar 0. Voy a seguir teniendo un 0 entre 0. O sea, yo aún aquí mantengo un 0 entre 0, una forma indeterminada. Así que yo aún no he roto la indeterminación.
yo estoy tratando de medio ver qué puedo hacer, o sea, jugar con la expresión. Pero, también veo que como ya yo me quité el secante, la cotangente, ahora mismo yo tengo coseno y seno. Entonces, yo tengo seno en el numerador y en el denominador. Yo puedo tratar de hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que teníamos la tangente y el seno? Y yo multipliqué y dividí para yo poder aplicar los límites especiales, o sea, amoldar mi expresión a eso. Yo podría tratar de volverlo a hacer. Lo único es que ahora, obviamente, yo necesitaría aquí, yo necesito tener seno de pi teta entre pi teta. Y en el numerador, o sea, para ese seno de 2 teta, ¿qué color uso? No sé. Yo necesito seno de 2 teta entre 2 teta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Multiplicar y dividir por pi teta y multiplicar y dividir por 2 teta. Le vamos a seguir escribiendo esto. Igual. Entonces yo voy a necesitar límite cuando teta tiende a 0 de, primero vamos a escribir pi teta entre pi teta. Nuevamente yo no estoy afectando nada, que yo multiplico y divido. Pero me conviene hacerlo, que estoy amoldando mi expresión. Igual que aquí. Ahora escribo toda la expresión que me quedaba. Coseno de pi teta por, aquí, por seno de 2pi entre, ahí, aquí, entre 4. El 4 no se me olvida. Ahora sí, te lo voy a poner de este color. Seno de pi teta. Entonces, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Voy a escribir mi expresión de manera que me queden esos dos cocientes para poder amoldarme a mis límites especiales. Entonces, yo voy a tener que este del numerador va para acá abajo y este del denominador va para acá. Y lo que me sobra lo mando para afuera como una constante, que sería esta y esta de esta. Entonces yo de una vez la voy a mandar por fuera. 2pi entre, perdón, 2 teta entre pi teta. Ahora es por el límite. Cuando teta tiende a 0, es todo lo que me va quedando. Lo voy a ir escribiendo hasta poco a poco. Coseno de pi teta, que yo no estoy trabajando con eso. O sea, yo eso lo he dejado ahí tranquilito porque no veo qué puedo hacer yo con él. Voy a dejarlo ahí. Hasta lo voy a poner entre paréntesis. Ahora vamos a terminar de organizar aquí. Ese seno de 2 teta entre 2 teta. Hasta lo voy a poner. Seno de 2 teta entre 2 teta. Entre, todo entre, ese seno de pi medios entre ese famoso pi medios de allá arriba. Porque pi teta, yo estoy como que empeñada en decirlo de otro. Seno de pi teta entre pi teta. Bien. Ya ahí yo lo que voy a aplicar, como hicimos en el ejercicio anterior, les digo, estamos haciendo básicamente lo mismo. Ahora vamos a aplicar propiedades de los límites. Aplicar las propiedades de los límites. Recuérdense, apéndice no, perdón, teorema A. Lo mismo que tratamos en la clase pasada. Entonces, fíjense, yo en el numerador tengo dos funciones. De una vez yo las puedo separar como el producto de esos dos límites. Y en el denominador también. Yo voy a tener límites en el numerador y en el denominador.
Ahí es donde yo básicamente estoy distribuyendo el límite. Entonces vamos a ver cómo va quedando eso. El 2, miren, yo aquí cometí un error. Esto yo lo debía haber puesto adentro. ¿Por qué adentro? Ya le voy a decir. Voy a terminar de acomodar eso. De pi, de teta. Yo tenía 2 teta entre pi teta. Genial. ¿Qué pasa? Esto es una variable. Entonces yo la tengo que anular antes de yo poder sacar el 2 sobre pi. Yo saco el 2 sobre pi. Y ya yo perfectamente listo. Voy a aplicar mis límites. Lo único que hice fue entrarlo para yo poder eliminar eso, porque antes como lo tenía mal escrito. Entonces, bien, límite coseno de pi por teta entre 4 por el límite cuando teta tiende a 0 de seno de 2 teta entre 2 teta. Entre el límite cuando teta tiende a 0 de seno de pi teta entre pi teta. Perfecto, ya lo tenemos casi armado todo para ya poder sustituir. Pero recuérdense que fue lo que tuvimos que hacer después de que aplicamos los límites, las propiedades de los límites. Tuvimos que hacer un cambio de variables para poder amoldarnos perfectamente a nuestros límites especiales. Para que este término sea el mismo, que esté aquí y que esté aquí. Igual aquí, que sea este y que sea este. Si no es así, aún no puedo legalmente hacer esta sustitución. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí. Hacemos un cambio de variables. Entonces, ese cambio de variables, ¿cuál va a ser? Vamos a usar lo mismo, b por un lado y vamos a ver para el c. Sea b igual a 2 teta cuando b tiende a 0. Y también vamos a decir que sea t igual a pi teta cuando t tiende a 0. Entonces, vamos a hacer ese cambiecito de variables, como lo hicimos aquí. Aquí. En todos lados cambiamos la variable. Me volví a escribir esto, cómo nos fue quedando todo. Y límite cuando teta tiende a 0 de coseno de pi por teta. Ahí. Ahora sí. Entre 4. Ahí va a llover. Por el límite cuando t, que yo voy a dejar la variable, cuando b tiende a 0 de seno de b entre b. Ahí ya lo tenemos perfecto. Ahora vamos a hacer el otro cambio de una vez. El límite cuando t tiende a 0 de seno de t entre t. Ya aquí legalmente podemos aplicar los límites especiales. Esto sabemos cuánto da. Límite especial igual a 1. Y este también, lo mismo. Tienen la misma forma. Entonces, ya sabemos que ambos da 1. Entonces, vamos a terminar de sustituir esto. Tengo 2pi por el límite
cuando teta tiende a 0 del coseno de pi por 0, que de hecho lo podríamos evaluar de una vez. Vamos a evaluarlo de una vez, para no tener que volverlo a escribir. Aquí vamos a evaluar teta igual a 0. Entonces yo tengo el coseno de pi por 0 entre 4. ¿Por qué? Este sabemos que vale 0, que vale 1. 1 entre 1. O sea, este 1 de aquí. Ambos unos. Entonces, ¿cuánto es coseno de 0? Porque pi por 0 es 0. 1. Entonces yo voy a tener 2 entre pi. Esto va a ser un cuarto. Y esto es 1. Entonces ya, entrando todo eso en la calculadora, estos dos se anulan. Este se hace 2. Y esto me va a quedar de esta forma. Porque este 2 se queda ahí en el denominador. Bien. Entonces, recapitulando, porque este fue un ejercicio un poquito más complicado, bastante larguito que quedó. Lo primero, siempre, evalúen. Sin miedo al éxito, evalúen. ¿Qué por 0? Mira, aquí me pasó algo. Ahorita lo veo. 0. Pero ni problema, porque coseno de 0 y coseno de pi es igual. Fue un error ahí que yo puse. Tenía que haber puesto 0. Pero igual terminó siendo infinito. Ahí no hay problema. O sea, recuérdense, seno de pi es igual al seno de 0, es 0. Coseno de pi es igual a coseno de 0, que también es igual a 1. Entonces ahí no hay problema. Ahí sigue dándonos infinito. Ese pequeño error, pero ya lo acomodé. Eso nos da una forma indeterminada rarísima. Jamás nos había tocado. Pero igual hay que romperla. Entonces, ¿cómo la vamos a ir rompiendo? Miren, tratando de descomponer esto un poco, la secante, la cotangente, y así la fuimos reorganizando un poco de manera, aplicamos bien una identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica importante. Porque eso nos ayudó a simplificar un poco la expresión, pero seguía dándonos 0 entre 0. Entonces hay que seguir jugando. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que había seno en el numerador y en el denominador, aunque los argumentos fueran distintos. Pero eso nos ayuda a decir, bueno, podemos tratar de aplicar límites especiales. Vamos a moldar la expresión, igual que lo hicimos antes. Multiplicando y dividiendo de manera correspondiente para tener esos argumentos en los denominadores, lo fuimos organizando. De tal manera que al final, ya aplicando las propiedades de los límites, el teorema A que vimos en la clase pasada, lo organizamos y ya, haciendo un pequeño cambio de variables, no se nos olvide esa parte, importantísimo. Importantísimo. Para estar en todo el derecho de la ley de poder hacer esa sustitución. Miren, esa sustitución que hicimos aquí y aquí. 1 entre 1 queda. Ya para el final quedarnos en este resultado, ya una vez que volvimos a evaluar. Y ya rompimos el límite, vamos a ponerlo por aquí arriba. Que es el resultado. Vamos a ver qué otro podemos hacer, pero básicamente recuerden, en plan, todos hay que seguir un procedimiento parecido. Vamos a ver. Podríamos hacer el 14. Bueno, el 14 es fácil. O sea, voy a marcar el 14. Si acaso no lo ven. Pero el 14, estaba diciendo, fíjense como decía, era el límite cuando teta tiende a 0. Seno al cuadrado de teta entre teta al cuadrado. Ese sale bastante fácil. Haciendo una evaluación, ya ustedes saben. Ay, porque seno al cuadrado de 0 entre 0 al cuadrado, eso igual es 0 entre 0, forma indeterminada. Y hay que romperlo, pero romperlo no es tan difícil, o sea, se ve fácilmente lo que se puede hacer. Y es básicamente aplicar
jugar con la expresión para llevarla a que tenga forma de un límite especial. Y ese se juega bien fácil porque fíjense. Tengan en cuenta el límite especial de seno de x entre x. Si yo distribuyo estos, eso es perfectamente válido. Así es rapidito. Y entonces yo aplico mis propiedades de límites. Entonces yo puedo hacer separar esos dos límites. O sea, límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta entre teta. Por el límite cuando teta tiende a 0, lo mismo, seno de teta entre teta. Y esos son dos límites especiales. Límite especial y otro límite especial. El mismo, de hecho. Entonces, yo perfectamente, ya yo sé que ambos valen 1. ¿Por qué ya lo puedo hacer la sustitución directa? Porque ya, fíjense, este teta es igual a este teta, que es igual a este teta. Aquí pasa lo mismo. Aquí ni siquiera tengo que hacer un cambio de variable. Entonces, yo sé que eso es 1 por 1, es igual a 1. Salió rapidito. No porque se vea raro, quiere decir que uno va a tener que hacer mucho artificio matemático. Por ejemplo, salió rápido. Habrán otros en los que a lo mejor hay que jugar un poquito más, tal vez otro poquito menos, pero más o menos es la misma dinámica, chicos. Entonces, vamos a ver que creo que aquí hicimos ya 4. Yo también lo hicimos. Hemos hecho 4 ya. Vamos a ver si pasamos al siguiente tema. Bueno, hace tan extensa, o sea, la videollamada. Vamos a ver. Es que este es otro tema importante. Déjame poner aquí. Cambios. Uy, te la puse arriba. Ya. Entonces, estos límites de aquí, fíjense lo que tienen. La particularidad de que son límites que tienden al infinito. Entonces, bueno, en lugar de, por ejemplo, la mayoría que tendían a 0, miren, en este caso todos tienden a 0. Y los que estábamos viendo la clase pasada, creo que también la mayoría tendían a 0. O a 0 o a otro número, pero era un número normal, perfectamente válido que existía. Pero estos tienden a infinito. Entonces, ¿cómo se resuelven? De la misma manera. Solamente que existe, vamos a decir, un artificio matemático bastante específico que podemos aplicar. Entonces, ¿qué pasa con estos límites? Vamos a poner. Estoy escribiendo bien chorito. Ah, ¿me entienden? Infinito. Hay dos casos aquí que quiero marcar. Dígase que tenemos un límite, varios casos, creo que son 3 casos. Cuando x tiende a infinito, en donde yo tengo un numerador y un denominador, ambos son expresiones algebraicas. Entonces, el grado de la expresión algebraica del numerador, dígase que es m, el grado de la expresión algebraica del denominador es n. Entonces, dígase eso. Casos, vamos a poner casos. En el caso que m, o sea, el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, el límite de la función va a ser igual a infinito.
siempre va a dar infinito al final. Va a tender a infinito. Ese es el caso 1. El caso 2 es que el grado del numerador sea igual al grado del denominador. En ese caso, el límite x tiende a infinito me va a dar una constante, o sea, me va a dar un valor, un número k. Y tengo un caso 3 en el que ocurre lo opuesto, que el grado del numerador es menor al grado del denominador. Ahí el límite, cuando x tiende a infinito, me va a dar 0. Esos son los dos casos que existen, y los 3 casos que existen. ¡Wow! ¿Cuántas? Pero van a darse cuenta que siempre esto se va a cumplir. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es el procedimiento, de cómo se hace. Vamos a ver cuál hacemos. Podemos hacer... podemos hacer el 8. Aquí para calentar un poquito los motores. Tengo que el límite pi teta a la 5 entre todo. No, no era así. El número era el 8. Este era el conjunto 1.5, creo. Sí. Entonces vamos a hacer el 8. Límite pi teta a la 5. No puedo cambiar ahora de página. No me deja cambiar de página ahora. Ah, en todo. Ya, que no entiendo a esto. Lo estoy grabando por Zoom, entonces no entiendo por qué no. Ok. Pi teta a la 5. Pi teta a la 5 menos 5 teta a la 4. Entonces, paso 1, siempre. Paso que todos conocemos. Evaluar. Entonces, vamos a ver. Cuando estemos evaluando, ¿qué pasa? Bien, tengo pi menos infinito a la 5 entre menos infinito a la 5 menos 5 menos infinito a la 4. ¿Qué pasa aquí? En el numerador me va a dar infinito. Bueno, menos infinito por el tema del signo. En el denominador me va a dar menos infinito. Este infinito terminaría siendo positivo porque está a la 4, pero con este signo, entonces menos infinito. Entonces, al fin y al cabo, es como que se sumaran esos infinitos, infinito más infinito. Eso me da normal, menos infinito. Esos signos, entonces me termina quedando infinito entre infinito. Otra forma indeterminada. Nunca nos había tocado, creo, de infinitos entre infinitos. Pero siempre que tiendan a infinito o a menos infinito va a pasar esto. Son los infinitos que van a quedar. O sea, son las formas indeterminadas que van a quedar. Entonces vamos a romperla. Y aquí es donde van a ver los artificios matemáticos que se hacen. O sea, es un método que se usa para los límites que tienen a infinito. Fíjense. Mm, voy a volver a escribir el límite.
El caso es que nosotros vamos a multiplicar y dividir la expresión por 1 sobre teta con el grado mayor de la expresión completa. ¿Cómo así? Fíjense. En este caso, el numerador y denominador tienen grado 5. Entonces, yo voy a dividir todo, multiplicar y dividir todo entre 1 sobre teta a la 5. 1 sobre teta a la 5 entre, ay, me faltó el límite, multiplicar y dividir todo entre 1 sobre teta a la 5 entre 1 sobre teta a la 5. Y coloco mi expresión totalmente completa. ¿Para qué es esto? Ahora yo voy a multiplicar este término por cada término del numerador y este término por cada uno del denominador. En el caso de que, por ejemplo, en la expresión, esto hubiese sido un 6, o sea, el grado del denominador es mayor que el del numerador, entonces, ¿por qué yo hubiese multiplicado y dividido? Aquí, teta a la 6. Siempre es por el grado mayor que tenga toda la expresión global. Uno lo evalúa o sea, uno verifica numerador y denominador, ok. El grado del numerador es tanto y el del denominador es tanto. ¿Cuál es mayor? Tal, ok. Entre eso es que yo voy a multiplicar y dividir. Pero en este caso fue 5. Es igual en el numerador y denominador. Entonces nosotros sabemos, si esto se cumple, que algún valor me va a dar. No me va a dar ni 0 ni infinito, me va a dar algún valor. Entonces, como dije, vamos a hacer esas multiplicaciones. Y miren cómo va a ir quedando. Y voy a tener teta a la 5 entre teta a la 5, porque haciendo esa multiplicación, eso es lo que me va a quedar. Déjenme ponerlo hasta ese otro color. Entre, ahora voy con el denominador. Tenía el teta a la 5 menos 5 teta a la 4. Cada término termina siendo dividido por teta a la 5. Ya una vez ahí, lo que vamos a hacer es simplificar. Simplificamos. Cada término. Entonces, fíjense, teta a la 5 se va con teta a la 5. Teta a la 5 se va con teta a la 5. Fíjense aquí qué pasa. Teta a la 4 se va con ese teta a la 5, pero me termina quedando un teta. Ok, está bien, me queda un teta. Vamos a ver cómo nos queda la expresión al final. Límite cuando teta tiende a menos infinito. ¿Qué me queda en el numerador? Miren, todos los tetas se fueron. Me queda solamente pi. Entre. Aquí solamente me queda 1 menos 5 entre teta. Entre ese teta que nunca se fue. ¿Y qué voy a hacer yo ya después de que yo hice esa simplificación? Voy a volver a evaluar. Paso 3. Volver a evaluar. Porque haciendo este artificio, solamente este es el artificio. Artificio. Vamos a poner así, matemático. El artificio. Con eso ya vamos a eliminar la indeterminación en este tipo de límites que tienden a infinito. Cuando volvemos a evaluar, fíjense lo que queda. Yo tengo pi entre 1 menos 5 sobre menos infinito. Ahora, ¿qué pasa cada vez que yo tengo, vamos a poner aquí, un número entre infinito? Eso es igual a 0. Y eso va a pasar aquí también. Yo voy a tener pi entre 1 más, porque menos entre menos más,
Y al final no cuenta nada porque es cero, no importa, cero. Entonces, el resultado del límite es, ¿qué le dije? Iba a quedar un resultado, una constante, un valor, cualquiera acá, número K. Porque el grado de mi numerador es igual al grado de mi denominador. Se cumple el caso 2. La mayoría de los que tienen en la práctica son de ese caso. Entonces, pero se resuelven de la misma forma. De así se rompe esa indeterminación. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a ver cuál otro podemos hacer. Podríamos hacer esto. Está como que tiene esta raíz ahí atravesadita. A ver cómo quedaría. Voy a escribirlo porque como no me está dejando entrar y salir tan fácil. Es 3x entre... Todo está dentro de una raíz, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. No voy a pasar, ya lo tengo. Ujú. Lo primero, evaluar. Siempre evaluamos. Aquí, ¿cómo me va a quedar la evaluación? Vamos a ver. Infinito al cubo, más 3 por infinito, entre infinito al cubo. ¿Qué pasa? Infinito al cubo sigue siendo infinito, la raíz cuadrada de infinito es infinito, 3 por infinito, infinito. Entonces, yo voy a tener infinito más infinito entre infinito. Infinito más infinito es infinito entre infinito. Entonces, ¿qué tengo yo? Una forma indeterminada. Como les dije, siempre termina saliendo esta forma indeterminada en esta clase de límites. Entonces, vamos a ver cómo la rompemos. Para. Vamos a volver a escribir el límite. Romper la forma indeterminada. Ok. Esta vez voy a escribir los límites de esta manera. O sea, las variables de esta manera. 3 medios. X a la 3 medios más 3x entre raíz cuadrada de 2 por x a la 3 medios. Esto me conviene para yo saber bien cuál es el grado general que tenemos. Fíjense una cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo les dije aquí, vamos a hacer el mismo artificio matemático. Multiplicar y dividir. Pero esta vez, ¿cuál va a ser el grado mayor? Mira, 3 medios, porque numerador y denominador terminan teniendo el mismo grado, pero entre 3 medios y 1, 3 medios es mayor. Entonces, vamos a hacer eso. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De 1 sobre x a la 3 medios entre 1 sobre x a la 3 medios por toda esa expresión. Entonces,
Nuevamente, este término multiplica cada término del numerador y este a cada término del denominador. Organizando, lo x tiende a infinito, ¿qué nos va quedando? Cada término termina siendo dividido por x a la 3 medios, más 3x entre x a la 3 medios, y en el denominador pasa lo mismo, raíz cuadrada de 2, x a la 3 medios, entre x a la 3 medios. O sea, este x a la 3 medios, este de aquí y este de aquí, vienen de este y este. Ahí está. ¿Y qué me corresponde a mí ahora? Simplificar. Simplificar los términos. Fíjense, este se va con este se va completo con este, y este, ¿qué pasa aquí? Mire, bueno, yo voy a tener 1 menos, ¿dónde está mi calculadora? Voy a tener la calculadora. Aquí está. 1 menos 3 medios, eso es menos 1 medio. Perfecto, vamos a ponerlo por aquí. Esto me va a dar x a la menos 1 medio, lo cual perfectamente yo lo puedo escribir como x a la 1 medio, para que me convenga. Así me conviene escribirlo, para que me quede en un denominador. Entonces, vamos a volver a escribir todo lo que nos quedó. X tiende a infinito. De aquí que me quedó 3. Más 3 sobre x a la 1 medio. Miren que yo les dije aquí. Entre raíz cuadrada de 2. Por 1, o sea, porque ahí se eliminó. Ya aquí, como les dije, ya rompimos la indeterminación. Ya ahí se hicieron las simplificaciones. Lo que queda es volver a evaluar. Paso 3. Volver a evaluar. Entonces, miren, fíjense, yo voy a tener 3 más 3 entre infinito a la 1 medio, sigue siendo infinito. Entonces, entre raíz cuadrada de 2, 3 entre infinito es 0. Yo voy a tener 3 más 0 entre raíz cuadrada de 2, eso es igual a eso mismo. Fíjense que no es difícil. Estos ejercicios cuando tenemos x, que cuando x tiende a infinito, no es complicado, solamente hay que prestarle atención un poco a cuál es el grado del numerador y del denominador, o sea, para poder en todo caso ya hacer la multiplicación y división correspondiente. Eso es lo que nos elimina la indeterminación. Ya con eso, ya uno para adelante, ya les va a dar un resultado. Entonces, este termina siendo 3 entre raíz cuadrada de 2. La respuesta. La anterior fue pi. Yo lo puse para aquí arriba. Pi. Entonces, vamos a ver si hacemos otro más y después pasamos al último tema.